Un cordial saludo a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en una nueva entrega de estos videos de apoyo para el diseño del proyecto de tesis en Ciencias Sociales y Humanidades. Este séptimo video lo vamos a dedicar a la elaboración del cronograma del proyecto y de la investigación. Para ambientar este video, pues he escogido de Hans Baldung Las Edades y la Muerte, que muestra un poco el paso del tiempo. Es un cuadro muy bonito que está en el Museo del Prado. Aquí tenemos un fragmento. Y pues en el fondo lo que queremos con un cronograma es precisamente eso, reflejar cómo va a transcurrir el tiempo o las actividades a lo largo del tiempo en nuestra investigación. Como siempre, nosotros vamos a tener unas fuentes primordiales para este video. El libro Cómo hacer un proyecto de investigación de Raúl Tafur Portilla y Manuel Izaguirre Sotomayor. De aquí vamos a tomar principalmente el capítulo 18, que se llama Aspectos administrativos del proyecto de investigación. Y en una menor medida vamos a tomar del libro del filósofo Humberto Eco, Cómo se hace una tesis, el capítulo 4, que se llama El plan de trabajo y las fichas. Como siempre en todos los videos, las referencias bibliográficas completas, así como el origen de las imágenes, lo van a encontrar ustedes al final del video en caso de que quieran la información más completa. Empecemos entonces por qué hacer un cronograma. ¿Qué es lo importante de hacer un cronograma? Bueno, el cronograma tiene muchas ventajas. Lo primero es que obliga al investigador a sentarse a pensar y planear bien cada una de las actividades que compone el desarrollo de su investigación y priorizarlas y saber cuál tiene que venir primero y cuál vendrá después, identificar cuál de ellas tengo que terminar antes de empezar otra y que si no la termino entonces quedo trabado en la otra porque no la puedo empezar. Entonces permite hacer una planeación en el tiempo y esa planeación me permite evaluar el desarrollo de la investigación. De acuerdo con la planeación, en cualquier momento yo luego puedo hacer un corte y decir, bueno, yo debería estar más o menos en este punto. ¿Dónde estoy? ¿Estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con el plan que yo mismo establecí? Y si no lo estoy cumpliendo, entonces puedo identificar dónde están esos cuellos de botella, dónde están esos atrasos para redoblar esfuerzos o modificar algunas cosas y evitar que esto sea pues una reacción en cadena que me atrase todo el proceso investigativo. Y finalmente, porque tenemos que tener presentes que en la tesis no estamos solos. La tesis involucra como mínimo al estudiante o los estudiantes que están haciendo la tesis y también a su tutor o su tutora. Y aquí estamos contando con el tiempo del tutor y la tutora. Nosotros estamos esperando que el tutor o la tutora lean los avances de escritura de la tesis y ofrezcan observaciones, comentarios y correcciones. Y ese tiempo tiene que ser tenido en cuenta. ¿En qué momento le vamos a entregar un avance? ¿Cuánto tiempo necesita el tutor o la tutora para hacer esa lectura y escribir sus comentarios y devolvérnoslos? ¿Y cuánto tiempo nos vamos a tomar nosotros en hacer esas respectivas correcciones? También tenemos que tener presente que puede haber otras personas involucradas en la tesis. Si yo voy a hacer un trabajo de campo, si yo voy a trabajar con una población, si yo voy a entrevistar expertos o hacer encuestas, todos esos son tiempos de otras personas que yo debo tener presentes y que debo saber muy bien en qué momento voy a necesitar del tiempo de esas personas para poder avisarles con antelación. Toda esta gente es gente que tiene sus vidas y tiene otras actividades. Yo necesito avisarles con tiempo para que ellos agenden el tiempo que le van a prestar a mi investigación. Entonces, tener un buen cronograma nos permite adelantarnos a todo esto y hacer una buena planeación para no tener inconvenientes posteriormente. Una primera recomendación es que cuando hagamos el cronograma, entre más específicos y detallados seamos con las actividades que vamos a desarrollar, mucho mejor nos va a ir. Porque podremos ser mucho más realistas en el tiempo que nos va a tomar desarrollar esta investigación y al mismo tiempo podemos hacer un seguimiento, una evaluación mucho más efectiva de cómo está progresando esa investigación. Aquí tenemos un ejemplo de un cronograma sencillo. Ahí tenemos que hay lectura y escritura del capítulo 1 que se toma 3 meses, enero, febrero, marzo, lectura y escritura del capítulo 2, abril, mayo, junio, lectura y escritura del capítulo 3, julio, agosto, septiembre, y luego correcciones finales y la entrega, y estamos entregando la tesis en octubre. Este cronograma no sirve para nada. Este cronograma es un cronograma demasiado general.
no permite hacer una buena evaluación del progreso del desarrollo de la investigación, este cronograma no está incluyendo etapas de recolección de la información, este cronograma no está incluyendo las etapas de revisión por parte del tutor o la tutora de la tesis y de corrección del estudiante. Mejor dicho, este es un cronograma que es tan general y tan amplio que básicamente no sirve para nada. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta a la hora de hacer un cronograma? Pues varias cosas. Lo primero, una revisión del diseño. Estamos diseñando un proyecto y seguramente este proyecto luego lo discutiremos con el director, el tutor de la tesis y cambiarán cosas. Y a medida que cambian las cosas o entre que se finaliza el proyecto y arranca efectivamente la investigación, pueden ocurrir cosas que cambien. Cambió la población que yo iba a investigar, de pronto el experto que yo iba a entrevistar ya no está disponible y entonces me toca buscar otra persona, pero esa otra persona no está disponible cuando yo quería. Entonces seguramente hay revisiones que hay que hacer al diseño del proyecto y es importante empezar por ahí y eso cuánto tiempo nos va a tomar. En segundo lugar tenemos toda esta etapa de recolección de la información. Si voy a hacer trabajo de campo, si voy a hacer entrevistas, si voy a aplicar encuestas, si acaso es un trabajo de archivo. Entonces, ¿qué permisos necesito yo conseguir para poder acceder a esa información? Ir a tal archivo, que me presten tal biblioteca o ir a tal población, qué permisos necesito para desplazarme hasta allá, contactar previamente a la gente, cuándo van a estar disponibles para que yo los pueda entrevistar o aplicar la encuesta, etcétera, etcétera. Todas estas son actividades que forman parte de la recolección de la información y que es importante que nosotros sepamos mapear y sepamos incluir dentro del cronograma. Una vez nosotros tenemos la información, tenemos que hacer un análisis de esa información. ¿Qué tipo de análisis voy a hacer y cuánto tiempo me va a tomar? Yo voy a hacer un análisis del discurso, yo voy a establecer categorías de análisis y voy a hacer cruces comparativos, yo tengo información estadística y necesito hacer procesamiento de datos. Todo esto son cosas que toman tiempo y eso debe estar incluido en la investigación. A veces el análisis de la información es simultáneo a la escritura de los borradores de la tesis, a veces es previo y la escritura viene después, todo eso lo tengo yo que tener claro. Por supuesto, el tiempo que va a tomar la redacción de la tesis misma. Hay gente, uno tiene que conocerse bien a sí mismo, hay gente a la que le fluye con facilidad la escritura, hay gente que le toma mucho tiempo escribir y eso tiene que estar plasmado en el cronograma. Si soy una persona a la que le toma mucho tiempo escribir, seguramente yo necesito más tiempo para la redacción de esos borradores que una persona que, digamos, tiene una facilidad para ello. Tengo que tener muy presente el tiempo de lectura por parte del tutor o la tutora de los avances que yo le esté entregando. Nuevamente, el tutor o la tutora es una persona que tiene una vida, que tiene otras actividades, que no está sentado al borde de la silla esperando desesperadamente que yo le entregue el avance de la tesis y que cuando se lo entrego, entonces lo primero que va a hacer y su única prioridad va a ser leer mi tesis y comentarla. No, el tutor o la tutora tienen muchísimas otras cosas que hacer y tienen su familia y tienen un montón de responsabilidades. Entonces yo tengo que darle un tiempo justo, adecuado, para que haga la lectura de mis avances y haga comentarios. Es un error muy común de los estudiantes que no incluyen esto a la hora de elaborar los cronogramas y entonces luego se empieza a trazar todo porque claro, el tutor pide y con toda la razón un tiempo razonable para leer el avance y hacer sus comentarios. Tengo que tener en cuenta el tiempo que me toma a mí como estudiante hacer las correcciones basado en los comentarios que me ha hecho el tutor o la tutora después de la revisión de los distintos borradores. Y tengo que tener en cuenta también trámites administrativos. La tesis no termina, o mejor dicho, todo este proceso no termina solo con la entrega de la tesis. Después vienen, muy seguramente, tiempos administrativos para designación de jurados. Luego los jurados tienen tiempo de lectura. Es perfectamente probable que los jurados pidan correcciones antes de llamar la tesis a defensa o sustentación. Y hay un tiempo estipulado por el reglamento académico para hacer esas correcciones. Todos esos son tiempos que hay que tener en cuenta. Son escenarios posibles del desarrollo de la investigación y es importante tenerlos en cuenta. Si nosotros entregamos la tesis un día antes de que se venzan todos los plazos posibles, muy seguramente la embarramos terrible porque no dimos tiempo para todos los plazos administrativos o tiempos administrativos. Y por supuesto, tener siempre presente que puede haber imprevistos. Esto tiene que ser un cronograma que no sea tan ajustado, tiene que ser flexible, tener espacios o márgenes de acción, porque nadie está exento de que le dé una gripa y quede incapacitado 4 o 5 días. No estamos exentos de que se nos enferme un familiar y nosotros
vayamos y lo acompañemos en el hospital por algunos días. No estamos exentos de que la población que yo quería visitar para entrevistar gente, pues la carretera hubo un derrumbe y entonces no puedo acceder a esta gente por una semana o 2 semanas. Toda esta cantidad de cosas, no hay que ser fatalista, pero hay que mirar cuál es la probabilidad de que ocurran cosas como estas y tener unos espacios de flexibilidad donde yo pueda tener colchoncitos que amortigüen un poco estos imprevistos sin tener que atrasar toda la investigación. Ahora bien, el filósofo Humberto Eco nos dice a nosotros que el índice o establecer un índice tentativo de la tesis es una suerte de plan de trabajo. Y esta es una recomendación muy interesante y por eso la cito textualmente aquí. Nos dice Eco, proponeos un plan de trabajo. Este plan asumirá la forma de un índice provisional. Y mejor si este índice es un sumario en que a cada capítulo corresponde un breve resumen. Si actuáis así, aclararéis a vuestros mismos ojos lo que queréis hacer. La recomendación de Eco es muy interesante porque lo que nos está diciendo es, mire, si usted ya tiene más o menos un índice, ese índice puede cambiar, pero piense cuál sería el índice de su tesis. ¿En cuántos capítulos estaría dividido? Cada capítulo debería tener subsecciones. Y entonces intente hacer un breve resumen de cada capítulo y un breve resumen cortico de cada subsección de qué es lo que va a hacer. Porque si usted tiene claro qué es lo que va a hacer, entonces ya puede sentarse a pensar qué es lo que necesita para poder hacer eso. ¿Qué bibliografía tengo que haber leído para poder escribir ese capítulo? ¿Qué información tuve que haber recabado para poder escribir ese capítulo? ¿Qué análisis de datos, qué entrevistas, qué transcripciones de entrevistas tuve que haber hecho para poder escribir ese capítulo? Entonces, es una buena recomendación si somos un poco flexibles con el índice. Eco está pensando sobre todo en tesis muy teóricas, ¿no? Muy de biblioteca, pero nosotros en ciencias sociales muchas veces trabajamos con otro tipo de tesis, entonces eso hace que el planteamiento de Eco sea solo parcialmente correcto, no que esté errado, sino que tenemos que ser flexibles con la interpretación, porque pues nosotros estamos incluyendo muy seguramente trabajo de campo, entrevistas, muchas otras cosas que no necesariamente caben dentro del índice, pero si somos un poco flexibles con la interpretación de Eco, pues eso, si yo sé más o menos qué estructura va a tener mi tesis, yo necesito saber que en el capítulo 2 es donde yo voy a mostrar los resultados de las entrevistas que hice. Claro, no puedo escribir el capítulo 2 si no he hecho las entrevistas, si no he transcrito las entrevistas y si no he hecho yo un análisis de esa información en las entrevistas. Entonces todas esas se vuelven actividades que necesito haber realizado previamente a la escritura del borrador de ese capítulo y todo eso lo tengo que consignar en mi cronograma. Teniendo esto presente, la gran pregunta es, ¿y cómo consignamos esto en el cronograma? ¿No? ¿Cómo se hace un cronograma? Aquí tenemos a Henry Gantt. Henry Gantt es el papá de lo que conocemos nosotros como la gráfica de Gantt o el diagrama de Gantt. Es algo que hace entre 1915 y 1930. Y los diagramas de Gantt son representaciones gráficas de las actividades en líneas extendidas de tiempo. Aquí nosotros tenemos una muestra de lo que es un diagrama de Gantt. Entonces acá tenemos categorías grandes. Por ejemplo, esta categoría puede ser recolección de la información, ¿sí? Y lo tenemos dividido por semanas. Uno mira qué le sirve más. Si le sirven días, hay gente que lo hace por días, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Hay gente que lo hace por semanas, hay gente que lo hace por meses. A mí mes me parece muy grueso para una tesis. Días de pronto es demasiado ambicioso. A mí semanas me parece que es un término adecuado, digamos, es ni demasiado amplio ni demasiado estrecho. Y entonces esta recolección de la información tiene varias actividades. Entonces, por ejemplo, digamos, aplicar entrevistas, hacer encuesta, transcripción de las entrevistas, etcétera, etcétera. Visita al archivo. Y entonces aquí están las actividades desparramadas en el número de semanas que van a tomar. Entonces yo sé que si mi investigación empezó aquí al inicio de la semana 1, para el final de la semana 3, esta actividad ya debería estar completada. Y todo el rubro que se compone de estas actividades debería estar terminando aquí al final de la semana 10. ¿Sí? Esta actividad A termina al final de la semana 8. ¿Y esto qué me permite hacer a mí? Que si este es el día de hoy, entonces yo hoy puedo hacer una evaluación de cómo voy yo en el desarrollo de mi investigación. ¿Voy sobre cronograma o estoy un poco atrasado? Entonces, por ejemplo, esta actividad que es la actividad B, yo la estoy evaluando hoy, o sea, estoy al final de la semana 7.
y estoy mirando y era una actividad que yo debía terminar en la semana 3 y no la he terminado. Estoy apenas al 60% de, 67% de cumplimiento. Pero ojo, esta actividad conecta con una flecha con esta otra actividad. Entonces eso quiere decir que el final de esta actividad es importante para esta actividad. Esta actividad no la voy a terminar yo a menos que termine esta. Entonces que esté atrasado en esta ya me prende una alerta acerca de que probablemente me atrase en esta. Tengo que tener cuidado. Tengo otras que no he completado, ¿sí? Esta actividad tenía que empezarla yo en otro rubro, digamos, esto es análisis de datos. Entonces, esta actividad yo la empezaba al final de la semana 3 y va hasta el final de la semana 5, pero estoy al final de la semana 7 y va en el 0%. Entonces, todo esto me permite a mí y a mi tutor de tesis, porque mi tutor o mi tutora de tesis también tienen acceso a este diagrama de Gantt y pueden ir mirando dónde voy. Entonces nos permite hacer una evaluación de cómo estamos y cómo empezamos a diseñar estrategias para desatrasarnos en lo que estemos atrasados o prender alertas de, uy, más adelante me voy a encontrar este proyecto, este problema porque esta actividad no está terminada y es necesaria para empezar la siguiente, entonces voy a tener una reacción en cadena y yo puedo empezar a diseñar maneras de amortiguar un poco los problemas que esto me va a traer. Yo no necesito de un software súper específico para hacer un diagrama de Gantt. Este es un diagrama de Gantt hecho en Excel, por ejemplo. O este otro también es un diagrama de Gantt hecho en Excel. Si miran, este diagrama de Gantt tiene una cosa muy interesante, que está dado por mes, no por semana, pero tiene una codificación de colores. Entonces, cada actividad tiene un color distinto. Hacer lecturas o revisión bibliográfica, escribir los borradores, la revisión por parte del tutor o la tutora, la corrección por parte del estudiante una vez la revisión se ha dado y la presentación final de la tesis que está aquí abajo. Este es un diagrama de Gantt que es bonito, es estéticamente placentero. Me parece a mí de todas maneras que podría ser más detallado en el tipo de actividades que involucra. Pero se ven varias cosas interesantes. Por ejemplo, que tenemos varias acciones simultáneas ocurriendo acá. Por ejemplo, la revisión bibliográfica es algo que se hace durante casi toda la tesis. Eso es muy raro que un estudiante diga que hace la revisión bibliográfica los 2 primeros meses y luego no vuelve a mirar la bibliografía y se pone a escribir. No, uno todo el tiempo está haciendo esa revisión bibliográfica. Acá tenemos la redacción del capítulo y acá viene el tutor o la tutora a revisar, entrega correcciones y entonces acá se hacen las correcciones. Acá se hacen las correcciones, acá tenemos correcciones. Entonces acá tenemos redacciones que se van solapando unas con otras, pero podría ser más específico. Más específico lo tenemos nosotros, por ejemplo, acá. Acá tenemos un diagrama de Gantt que ya tiene muchas más actividades establecidas, tiene sus fechas de inicio, sus fechas de fin que están diagramadas acá, y entonces nosotros podemos ver cómo, por ejemplo, acá estos rombos que tenemos acá son entregas de informes del avance de la investigación. Acá se hace una entrega, acá se hace otra entrega y acá se hace la entrega final. Esta es entrega para revisión, esta es entrega para revisión y esta ya es la entrega definitiva una vez todo ha culminado correctamente. Entonces acá tenemos como una filigrana mayor que me permite hacer un seguimiento. Esta está hecho por semanas, ¿sí? Entonces me permite hacer un seguimiento mucho más detallado de cómo va la investigación. Ahora bien, ¿qué necesito yo para hacer un diagrama de Gantt? Pues hay muchas cosas que yo puedo utilizar. Yo puedo utilizar, no para hacer un diagrama de Gantt, pero para hacer, por ejemplo, un seguimiento de las tareas, puedo utilizar herramientas que ya son gratuitas. En la suite Office 365, Office tiene un programa que se llama Microsoft To Do. Es un programa muy fácil de usar, muy sencillo. Además, hay una cantidad de tutoriales en YouTube para aprender a utilizarlo, que me permite hacer un listado de tareas. Yo puedo organizar esas tareas por categorías, pueden tener subtareas y les puedo poner una fecha de vencimiento y puedo programar para que el programa me avise en el celular o en el correo electrónico si estoy atrasado en alguna tarea o que tengo tareas próximas a vencer. Es bastante interesante. El problema que tiene Microsoft To Do es que no me ofrece una representación gráfica de las tareas extendida como una línea de tiempo, es decir, no me ofrece un diagrama de Gantt. Y a mí me parece que esa representación gráfica es una representación importante. Podemos utilizar entonces software gratuito para hacer diagramas de Gantt. Yo hago dos recomendaciones, pero hay muchísimo software disponible, gratuito, pago, por suscripción, como ustedes quieran. El primero es este, que es gratuito, completamente gratuito, y que se llama Online Gantt. Les permite a ustedes hacer diagramas de Gantt en la red.
La desventaja de pronto que tiene es que no se descarga al escritorio, sino que siempre está, hay que tener una conexión a internet para poder mirarlo, para poder modificarlo. Pero la ventaja que tiene es que es absolutamente intuitivo, es facilísimo de usar y ustedes pueden establecer sus distintas actividades, codificarlas por colores y ponerlas en la línea de tiempo y hacer un seguimiento. Luego pueden entrar y decir, esta ya se cumplió, esta va más o menos a medias, aquí vamos al 60%, etcétera. Y otro que es menos intuitivo, digamos, es un poquito más complicado de usar sin que sea tampoco terrible, es este, que es un software que se puede descargar al PC, que se llama Gantt Project. Y Gantt Project sí queda en el PC y ustedes lo pueden utilizar offline, lo pueden utilizar sin internet y pueden hacer su diagrama de Gantt, pero además dentro de cada actividad pueden poner descripciones, pueden subir archivos adjuntos, etc. Entonces son dos muy buenas herramientas para hacer esto. Hay una manera de hacer seguimiento a las actividades que no es con el diagrama de Gantt, porque pues para todo hay gustos y los gustos son muy diferentes, que se llama el tablero Kanban. Kanban significa tarjeta en japonés y la idea básica del tablero Kanban es, piensen ustedes como si ustedes tuvieran un tablero de estos de corcho que uno tiene en las oficinas y en ese tablero por columnas uno fuera poniendo pequeñas tarjeticas con actividades. La idea es que esas tarjeticas estén organizadas también cronológicamente y que yo pueda entonces hacer un seguimiento. Entonces las tareas que se vencen más pronto vienen aquí arriba, esta es una columna, entonces esta columna que se llama recolección de la información y entonces acá yo pongo una tarea, a medida que yo voy cumpliendo con la tarea le pongo una fecha de vencimiento, la tacho porque ya está lista y entonces yo puedo ir mirando más o menos dónde voy. Esto por supuesto es la versión análoga de lo que es un Kanban, pero por supuesto hoy en 2024 nosotros tenemos muchísimo software para hacer esto. La versión, digamos, más accesible es Microsoft Planner, que viene incluido usualmente dentro de la suite de Office 360 y por estar incluida dentro de la suite de Office, pues tiene compatibilidad e interacción con los otros programas de Office. Entonces uno puede utilizar PowerPoint, puede utilizar Word, se comunica con Outlook, y entonces me manda mensajes al correo y recorder y se comunica con Microsoft To Do, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ve ese tablero Kanban en Microsoft Planner? Aquí lo tienen ustedes, esta es una muestra, aquí hay una columna, esto es digamos, el Kanban de un centro de ética, entonces hay actividades de formación, aquí cada cuadrito de estos es una actividad, hay una columna que son actividades de investigación, una columna que son actividades de extensión o proyección social, una columna que se dedica a la divulgación y redes, actividades que vamos a divulgar en redes y páginas web, etcétera, y una de gestión ética. Entonces, lo bueno es que uno puede invitar a otras personas a ser parte de su proyecto. Entonces, si yo soy el tutor de una tesis y el estudiante hace un Kanban con Planner, me puede incluir a mí y entonces pone una actividad que se llame revisión del borrador capítulo 1 y puede subir, miren que aquí uno puede subir archivos de Word, aquí está el archivo de Word, y entonces me asigna la tarea a mí, aquí están las distintas personas a las que son responsables de las tareas, y entonces a mí, y me pone una fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento, entonces me llega un correo que me dice que me asignaron una tarea, eh, yo tengo que cumplir con esa tarea, que esta es la fecha, se pueden programar correos de recorderis, tienes tareas pendientes, que el correo llegue 7 días antes, o 10 días antes, o 2 días antes, no importa, y luego si las tengo vencidas, hasta cuándo quiero yo que me recuerde que tengo tareas que se vencieron y que no he terminado. Aquí podemos ver qué tareas están en curso, que son las que tienen esta esfera a medio llenar, quiere decir que la tarea está en curso. Las tareas que la esfera está completamente en blanco son tareas que no se han iniciado y las tareas completadas deberían tener una esfera completamente llena. Esta es una manera que le gusta a la gente para hacer seguimiento. A mí personalmente me gusta más el diagrama de Gantt. Yo soy una persona que tiene esa gráfica de línea de tiempo mucho más fácil de leer en la cabeza y yo me enredo un poquito con este Kanban. Digamos, para hacer seguimiento de las tareas me parece interesante, pero para saber exactamente en dónde estoy parado temporalmente me sirve más la línea de tiempo del diagrama de Gantt. Pero pues esto depende del gusto de la persona. Lo importante es que tengamos una manera de hacer una planeación cuidadosa de nuestras actividades y hacerle seguimiento a esas actividades para saber cómo va el desarrollo de la investigación y poder tomar medidas que
superen las dificultades que nos estamos encontrando, los atrasos, etcétera, y que seamos exitosos en terminar la investigación cuando debemos terminarla. ¿Qué tenemos que tener presente ya para cerrar? Primero, procurar ser realistas. En mi experiencia, el primer cronograma de los estudiantes de tesis es un cronograma irrealizable. Ellos dicen que se van a encerrar a estudiar y eso van a escribir un capítulo por semana y eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Entonces hay que ser realista en cuánto tiempo le vamos a dedicar a esto. No estamos solo haciendo esto, además uno tiene vida los estudiantes seguramente están viendo una que otra clase todavía y tienen que responder con trabajos y con otras responsabilidades en su casa. Entonces ser realista en cuanto a las metas que me estoy poniendo. Lo segundo es recordar que somos humanos y que a nosotros nos puede saturar esta investigación. Eh, es poco realista pensar que nosotros vamos a estar 8 meses clavados día y noche trabajando en una investigación y que no nos vamos a cansar. Entonces es bueno que uno tenga dentro de ese cronograma, unos espacios de descanso. Entonces yo terminé de escribir el capítulo 1. Eso no quiere decir que al día siguiente empiezo con el capítulo 2. No, tómese 3 días. De no hacer nada relativo a la tesis, de pensar en otras cosas, de leer literatura en vez de andar leyendo cosas de su investigación, de descanse, limpie el cerebro. Eso es importante porque si uno se satura, le baja la productividad, le baja el rendimiento. También dejar espacios colchón para imprevistos. En ninguno de los diagramas de Gantt que les mostré como ejemplos antes hay espacios colchón. Esos son errores en esos diagramas de Gantt. ¿El espacio colchón qué es? Que yo, por ejemplo, estoy diciendo voy a escribir el capítulo 1 de mi tesis y voy a estar entregándole la segunda semana de marzo. Y yo voy a dejar un espacio colchón de una semana. Entonces, el inicio de la escritura del segundo capítulo no va a empezar la tercera semana de marzo, sino la cuarta semana de marzo. ¿Y qué va a pasar ahí? Ese es un espacio que yo tengo ahí donde no tengo actividades planeadas, porque si algo sale mal, si a mí me dio una gripa y yo estuve en cama 4 días, voy a necesitar de ese colchón, o si no, se me empieza a trazar todo de ahí en adelante. Entonces, después de ciertas actividades es importante tener esos espacios de colchón, que si algo se atrasa, el colchón está ahí para evitar que se atrase el resto de la investigación. Es importante tenerlos presentes. Tenemos que tener presente el tiempo de las otras personas involucradas en la investigación. No estamos haciendo esto solos. Hay gente que voy a entrevistar, hay gente a la que voy a buscar, voy a aplicar encuestas y yo a toda esa gente le tengo que avisar con tiempo. Yo tengo que saber muy bien en qué momento les voy a mandar la encuesta. Entonces yo les tengo que avisar, oye, mira, en 15 días te voy a enviar una encuesta, yo necesito por favor que la respondas, no les puedo avisar el día antes si los voy a entrevistar. Toda esta cantidad de cosas hay que pensar que esta gente tiene otras cosas que hacer, no están al servicio de mi investigación, me están haciendo un favor participando en ella y yo tengo que ser tan decente como pueda de respetar sus tiempos y sus otras actividades. Establecer el cronograma con el tutor o la tutora. Hay veces los estudiantes hacen el cronograma y nunca le dicen al tutor o la tutora. Y esto es importante que sea negociado con el tutor, porque el tutor sabe más que el estudiante por mucha experiencia cuánto toma realmente recoger esta información, cuánto toma analizarla, sabe cuánto le toma a él o a ella revisar los avances de la investigación, que eso es importantísimo, revisar los avances de la investigación. Hay veces los estudiantes dicen, no, eso yo le voy a dejar 3 días para que me revise, pero supongamos que esos 3 días cayeron a finales de mayo, estamos cerrando semestre, el tutor tiene 3 o 4 clases y está corrigiendo los trabajos finales de sus estudiantes y tiene que entregar notas. Ese va a ser un momento terrible y no va a tener tiempo de leerle a su tutoriado el avance de investigación. Entonces el tutor es el que le va a decir, no, mira, cuando estás haciendo el cronograma, esa entrega ahí no te la voy a poder leer. Pónmela para entrega en junio, a mediados de junio, que ya los estudiantes están de vacaciones, yo ya he salido de mis clases, yo ya he entregado notas y me puedo dedicar con más calma a leer tu tesis y a hacerte comentarios. Entonces es importante que el cronograma sea concertado con el tutor o con la tutora para que no haya sorpresas ahí. No olvidar los tiempos administrativos. Tenemos que tener presente que hay otras cosas que vienen después de entregar la tesis. Como dije hace unos minutos,
viene una designación de jurados que toma un tiempo, luego los jurados tienen un tiempo reglamentario para leer la tesis. Es posible que los jurados pidan correcciones antes de llamar la tesis a sustentación o defensa. Incluso si la tesis se defiende, hay unos procesos que tienen que surtirse en la universidad, como depositar la tesis en el repositorio o en la biblioteca. Bueno, hacer otras cosas que hay que tenerlas presentes para que no tengamos sorpresa. En mi experiencia, los estudiantes como que solo tienen presente la entrega de la tesis como si eso fuera el final del proceso y luego se sorprenden porque no les alcanza el tiempo para graduarse cuando se quieren graduar, porque no tuvieron en cuenta todos esos procesos administrativos que vienen después. Entonces, es importante tenerlos en mente a la hora de hacer el cronograma. Y finalmente, y tal vez lo más importante, sea flexible. Su cronograma va a cambiar. Nosotros no somos el demonio de Laplace, no tenemos el conocimiento absoluto de todo lo que va a ocurrir en el universo. Entonces hay cosas que nos van a coger por sorpresa y nos van a obligar a cambiar cositas del cronograma. De pronto esa persona que nos iba a dar una entrevista ya no está disponible y entonces me toca buscar otra. De pronto, lo que dije, iba a ir a una población, pero hubo un derrumbe en la carretera y por 15 días no pude acceder. Eso obliga a hacer cambios en el cronograma. No se trata de que el cronograma, mejor dicho, cambie completamente. No, pero hay que ser flexible y saber hacer cambiecitos. Si seguimos las recomendaciones que hemos visto en este video y sobre todo tener los imprevistos, los espacios colchón y estas cosas, el cronograma no va a tener que cambiar radicalmente, ¿sí? Si somos lo suficientemente precavidos de tener esos espacios de margen, de amortiguación, de colchón, seguramente no vamos a tener que hacer grandes cambios. Pero en caso de que toque hacerlos, pues no es el fin del mundo. Hable con su tutor o con su tutora, calibre el cronograma, haga una nueva versión del cronograma o de las cosas que hay que cambiar de cronograma y avance, no se quede paralizado. Esas son mis recomendaciones para la elaboración del cronograma. Como siempre tenemos acá las referencias que hemos utilizado, el libro de Cómo hacer un proyecto de investigación de Raúl Tafur Portilla y Manuel Sotomayor, el libro de Humberto Eco de Cómo se hace una tesis con su capítulo El índice como hipótesis de trabajo y la imagen inicial que es la de Hans Baldung de las edades y la muerte. A todos y a todas, muchísimas gracias por su tiempo y por su atención en esta nueva entrega del video acerca de cómo se hace un cronograma. Felicidades.